Para un periodo solo de 20 años tenemos un número de 26.062 sismos mayores de magnitud 7. La mayoría de ellos se concentran en esta zona de subducción y continúan. De hecho, aquí en el diagrama anterior lo mostramos. Esta es una pequeña placa que se le conoce como el nombre de la placa Riviera, y después en medio de Baja California tenemos una serie de sismos que nos indica la separación que está ocurriendo, y después una serie más de aquí donde comienza lo que sería y eventualmente se transforma en la falla de San Andrés. Observamos en ese lugar. La mayoría de estos sismos, decíamos, ocurren en lo que es la costa del Pacífico. Cuando la energía llega a la Ciudad de México, tenemos un fenómeno importante. Es que aquí antiguamente existía un gran lago, que era conocido como el Gran Lago de Texcoco. Aquí se encuentra en la zona centro de la Ciudad de México, y todo está en el Gran Lago de Texcoco. Este lago, por diferentes razones, fue secándose, fueron deteniendo todos los flujos de agua que llegaban aquí, el agua se fue extrayendo para surtir a la Ciudad de México, y quedó entonces un suelo con características muy blandas, que esencialmente se comporta como una gelatina. Si nosotros ponemos una gelatina en el extremo de esta mesa y le damos un golpe sólido en esta dirección, vamos a ver que este es un solo golpe y la gelatina se queda oscilando. Esa es la misma característica que ocurre en la Ciudad de México. Entonces, el sismo, aunque ocurre a 300, 400 kilómetros, al llegar a la Ciudad de México tiene el efecto y la característica de amplificar su magnitud, y en algunas ocasiones, por ejemplo, comparado con suelos duros, aquí en esta gráfica podemos ver un poco más, aquí está la frontera política del Distrito Federal, podemos ver que lo único que queda del agua es la zona de Xochimilco, pero por ejemplo aquí donde estamos en Ciudad Universitaria, que se considera un suelo duro porque estamos en un derrame de lava, la amplificación que sufre el terreno, si comparamos Ciudad Universitaria con la zona centro, puede ser de hasta 50 veces. Por eso aquí difícilmente se siente un sismo a menos que rebase una magnitud de 6.57, y en cambio en la zona centro, con uno de 5.5 la gente anda. Si ustedes ven en los ejes viales, cuando un eje vial en realidad tiene este comportamiento como si fueran montañitas, están ustedes dentro de una zona de suelo blando. En cambio, en donde el eje vial se comporta en una forma más horizontal, en ese lugar van a tener ustedes condiciones mucho menores. Los daños de diferentes temblores, como es en el caso de 1957, aquí en el mapa de la ciudad, estamos observando. Los anaranjados son edificios que se unieron Naranjo, y los amarillos son edificios que resultaron fuertemente dañados en el sismo del 57. Vean su distribución en la zona centro de la colonia Roma. Bueno, nosotros, para el sismo de 1979, el que tiró el Aurora, acá abajo está el edificio de Aurora, una gran cantidad de edificios dañados en la misma zona de la colonia Roma, en la zona centro, y si ven en la gráfica del 85, ustedes se van a dar cuenta de que seguimos con el mismo patrón. En la zona centro, en la zona de la colonia Roma, una gran cantidad de edificios dañados. Entonces, vemos y observamos un patrón de comportamiento. Los sismos van a continuar ocurriendo en la zona del Pacífico porque es un proceso común, y nosotros hemos ido creciendo. De hecho, si el sismo del 85 hubiera pasado en los años 40, en los años 30, no hubiera habido ningún problema. De hecho, el sismo más grande que ha ocurrido en México en este siglo no fue el de 1985, sino un sismo que ocurre frente a las costas del estado de Jalisco en el año 1932. Fue un sismo al menos 3 veces más grande en magnitud liberada, en energía liberada, que el del 85. ¿Por qué entonces hubo tantos daños? Si ustedes ven cuál era la población en 1932 y el tipo de edificios, la respuesta les queda muy claro. Simplemente para terminar, podemos ver una serie de daños obvios y claros en la Ciudad de México, edificios que se ven en naranjo, no solo porque no estaban bien construidos, sino por ejemplo en este caso, eran edificios utilizados como bodegas. Fue un milagro que este edificio no se viniera abajo antes del sismo. Vean la cantidad de sacos, me parece que esto era azúcar lo que tenían ahí guardado, el peso que tenía era suficiente como para que se hubiera venido abajo. Hay una serie de problemas y situaciones que ocurren en hundimientos debido al suelo muy blando, no suave. Este edificio se hunde 1 metro, todas estas son gráficas del sismo del 85. Una serie más de problemas a los que eventualmente entrarán. Esto es dentro de una zona de almacén, llantas, equipos que se vienen abajo, coches a los que les cayeron materiales, una bodega de vinos, no nada más todo el relajo que queda, un departamento, simplemente todo eso se cae. Una gran cantidad de cosas
Y algo nada más para terminar, esta es la fotografía de una escuela en la zona en donde el sismo afectó más. Vean que son las bancas las que detienen, que simplemente el techo hubiera terminado junto a la otra parte. Entonces, situaciones tan simples como una serie de bancas acomodadas en ese orden, y por eso la necesidad de que la gente sepa qué hacer en caso de un sismo. Si esto hubiera ocurrido a la hora que se encuentran los niños dentro de la escuela y hubieran seguido como están ahora ya muy acostumbrados a agacharse, aquí hubieran salido caminando los niños. Afortunadamente no tuvieron que ser sometidos a una prueba tan brutal como es esta, pero probablemente esto se repita y vamos a continuar teniendo situaciones similares. Gracias por su atención. Después de haber analizado toda esa región y también las estructuras, hubo una serie de normas que se plantearon para construir los edificios. Una de ellas era también construir edificios de menor tamaño, porque parece ser que la resonancia tuvo que ver algo en el producto de que se cayeran los edificios. No sé si ya estas normas ya están establecidas. Desafortunadamente los códigos son aplicados a construcciones nuevas. Uno de los fenómenos importantes, como mencionaba, es que la mayoría de los edificios que se cayeron por porcentaje, no por número, eran edificios que tenían entre 8 y 15 pisos de altura, debido a una resonancia característica con respecto al sismo. Las construcciones más afectadas tenían mucho que ver con que las normas de construcción no impiden aquí que construyera uno hasta donde llegara el límite del terreno. Entonces es muy común, va uno caminando por la calle y se da cuenta uno que ya terminó la casa o el edificio porque cambia el color de la pared o el color del ladrillo o lo que sea. Entonces el edificio estaba bien construido y deberían dosilar de esta forma para disipar la energía sísmica, y al tener un edificio más pequeño al lado, imponerle un modo diferente de vibración, se cayeron. Hay una cantidad de fotografías, no nos da tiempo para explicarlo, en el cual era muy claro el fenómeno que le llaman de golpeteo. Ahora el código requiere de que haya al menos 30 centímetros para edificios menores de 8 pisos y más de medio metro si los edificios rebasan cierta altura. El problema es qué hacemos con los edificios que ya existen, ¿no? Ese se vuelve un problema crítico. No podemos desalojarlos porque la escasez de vivienda es un problema crítico importante de aquí. El Museo de la Luz está localizado en el centro, y por lo que usted acaba de decir, en un suelo blando. Y el edificio, pues evidentemente resistió muchísimos temblores, incluyendo que decía que ha sido el más fuerte en la historia. Pero yo no sé si los edificios se van resintiendo a base de sentir tantos temblores, y si lo recomendable sería hacer que la gente se sentara en el suelo que saliera del edificio. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, si a mí me vendieran una casa en la colonia Roma, una de las casas de principios de siglo, esas casas bonitas con sótano, si yo no haría un edificio al lado, yo la compraba. Y la gente diría, ¿pero cómo se viene a la colonia Roma? En realidad, ese tipo de estructuras, debido a su tamaño, que son 1 o 2 pisos, y que han resistido al menos 80 sismos mayores de magnitud 7 que han ocurrido, y no les ha pasado nada les va a pasar. El problema es los edificios nuevos y altos, cuya cimentación no es la adecuada, y que debido a este movimiento, si se excede el tiempo de duración del movimiento, comienzan a tener problemas fundamentales. Si alteramos el diseño que se hizo para el edificio, se diseñan para ser habitacionales o para uso industrial, como en el caso del edificio donde habían puesto los costales de azúcar, era un edificio habitacional. Alguien llegó y lo convirtió en bodega, y resulta con que las cargas con las que fue diseñado el edificio es muy diferente. Entonces, no necesariamente, además también en toda esta zona de lo que es el Paseo de la Reforma, hay edificios altísimos ahí, y ninguno de ellos, por ejemplo, donde está cerca de la embajada norteamericana, ninguno de ellos sufrió problemas. Es porque estaban bien diseñados, tenían las distancias adecuadas entre edificio y edificio. O sea, no es que toda esa zona esté en peligro, sino edificios en particular que no cumplen con las normas. Lo que usted dice es una preocupación muy importante. Edificios que pudieran haber quedado resentidos, si podrán aguantar otro temblor o no. Ya eso le compete a las autoridades y a alguien más hacer una evaluación adecuada.